Como les estaba indicando, de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar con el rectificador tipo puente, todo el tiempo. Incluso en el laboratorio vamos a montar un rectificador con un bridge ya integrado. Y eso es uno de los experimentos que envié recientemente en uno de los correos electrónicos. Específicamente vamos a verificar por aquello de que estoy refiriéndome mire, este experimento que está aquí, que es el experimento número 5, con el tipo puente, con filtros RC y LC, pero nosotros no vamos a construir un filtro LC. Sí, vamos a hablar de RC, pero entonces vamos a montar el mismo filtro RC, pero con el circuito ya integrado, con los 4 diodos en un solo integrado. Hay una tabla en ese experimento que compara los 3 tipos que lo habíamos mencionado hace un tiempo atrás. Pero repito, nosotros de ahora en adelante todo el tiempo vamos a estar trabajando con el tipo puente, ¿ok? Integrado. Bien. Pregunta hasta aquí. Ahora, fíjense en el circuito y vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos, ¿verdad? Una forma de onda? ¿Cómo obtenemos la onda de salida en este caso? Vamos a basarnos en los siguientes datos. Tenemos un condensador de 5 microfaradios. Tenemos una resistencia de carga de 22 kiloohmios. Tenemos la razón de vuelta. Tenemos el voltaje del primario. Y vamos entonces a buscar, ¿ok?, el voltaje de salida. Y en este caso, la señal es una señal básicamente compuesta por una porción alterna, un rizado, y una parte que es DC. ¿Okay? Cuando vemos la señal en la página anterior, es un DC, pero con un pequeño ruido. Y nosotros vamos a ir trabajando con algunos tipos de filtros para bajar ese rizado, ese ripple. Bien. Ahora vamos a verlo aquí. La relación dijimos que era ¿cuánto? ¿Cuál es el voltaje del primario? 120. El voltaje del primario 120 voltios RMS a 60 Hz. La relación de vuelta CNP a NS es de 10 a 1. Tenemos un condensador de 5 microfarados. Mantenemos una resistencia de carga de ¿cuánto? De 22 kiloohmios. ¿Ok? 22 kiloohmios. Es un capacitor filter. Tenemos el transformador. Vamos a empezar a trabajar con el bloque. Vamos a llamarle T1. Entran 120 voltios RMS. La relación es de 10 a 1. De aquí salimos a el próximo bloque. Vamos a llamarle BR1. ¿Quién es BR1? Es un bridge. ¿Okay? Es un puente rectificador. De aquí salimos. Vamos al condensador. Y conectamos. Una resistencia de carga de 22 kiloohmios. C1 es 5 microfaradios. ¿Ok? Así lo dibujamos ahora. ¿Ok? Automáticamente tenemos que obtener el voltaje en este punto. Ese voltaje es el voltaje
pico del secundario, el que necesitamos, ¿verdad que sí? Necesitamos saber cuál es el voltaje pico del secundario. ¿Ok? Bueno, el voltaje del primario es el voltaje del secundario como el número de voltajes del primario es igual al número de voltajes del secundario. 120 voltios RMS es a VS como 10 es a 1. De aquí obtenemos, y eso ya lo sabemos, que el voltaje del secundario es ¿cuánto? 12 voltios RMS. Ahora, ese es el voltaje RMS. Vamos a cambiar ese voltaje a voltaje pico. El voltaje RMS, ya eso lo sabemos, por la raíz de 2 es igual a ¿cuánto? Es igual al voltaje pico. ¿Cuánto es eso? 12 voltios RMS 16.97 por raíz de 2 nos da ¿cuánto? 16.97 voltios pico. Ese es el voltaje pico. Así que si nosotros colocamos un osciloscopio antes de la entrada del bridge, vamos a tener una señal de ¿cuánto? de 16. No, espera. Bueno, pico. ¿Pero de cuánto? ¿De cuánto? De 16.97 por 2. ¿Cuánto es eso? 33. ¿Cuánto? 33.94. Pico a pico. Pero cuando sale aquí y ahora en el bridge, si colocamos un osciloscopio entre estos dos puntos, ¿qué voltaje vamos a tener a la salida del bridge? 16.97. No, ¿Cuál? vamos a tener el voltaje pico out. Ese Ah, voltaje ok. pico out es igual al voltaje pico del secundario menos ¿cuánto? Punto 7. Menos punto 4. Menos 1.4. 1.4 voltios, porque es 2 veces el voltaje de barrera. Ah, porque hay dos, ok. Claro. Así que estamos hablando de 16.97 voltios menos ¿cuánto? Menos 1.4 voltios. 1.4. ¿Cuánto es eso? 15.57. Ese es el voltaje pico out. Ese es el voltaje que entra entonces al filtro. Este señor que está aquí es el capacitor filter. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tomar entonces y vamos a añadir dos formulitas nuevas. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Ya están dadas. Si usted quiere ver cómo esas fórmulas el autor las trae, ¿verdad? Pues tienen que ir a los apéndices. Es algo complicado. Las dos fórmulas son las siguientes. Mírenlas ahí. La primera. La primera tiene que ver con el voltaje DC. La segunda con el voltaje Ripple. La primera. 1 menos... La de abajo. 1 menos 1 sobre ¿quién? 2 faranes. 2 F RL 2 F de qué la F. C. Ok. 1 menos 1 sobre todo esto. Todo eso multiplicado por ¿quién? Por el voltaje pico out. ¿Por qué el voltaje pico out? Porque el voltaje pico out es el que entra al filtro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es en términos del voltaje DC, donde F es ¿quién? La frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia en este caso? Pero es que es la salida del La salida. rectificador. El 120, lo hemos dicho 70 veces. 120 Hz. Donde RL es 22 kiloohmios. Donde C es ¿cuánto? 5 microfarads. 5 microfaradios. ¿Ok? Ahora, miren lo siguiente. ¿Cómo lo vas a hacer en la computadora? En la calculadora. Usted tiene todo esto por el voltaje pico out, que sería ¿cuánto? 15.57 voltios. En la calculadora te tiene que resolver primero esto. 2 por 120 Hz por 22 kiloohmios por 5 microfaradios. Usted multiplica, recíproco, le resta 1, le cambia el signo y lo multiplica. ¿Entendido?
Sencillo. ¿Cuánto debe dar esto? Verifícalo. En su calculadora debe darle aproximadamente 14.98 voltios.